vamos a ver el atributo de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable y es preciosa este atributo, hermano. Es muy simple, pero no es simplista el atributo. ¿Sí? Es muy simple, pero no simplista. Es extraordinario poderse encontrar cada vez con una parte importante de lo que Dios es. Así que vamos a ver ahora este atributo, este carácter de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la inmutabilidad de Dios? Y necesito que me presten mucha atención porque desde el principio ya estoy dando datos que si no los cachamos ahorita, más tarde va a ser como que, ay, ¿por qué dijo esto? ¿Va? Entonces, aquí voy a dar la definición y cuando partimos siempre de la definición, eso nos va a ayudar a entender mucho de lo que los textos nos dicen, porque yo tomé algunos textos para hablar de esto, ¿sí? Así que, ¿qué es la inmutabilidad de Dios? La palabra inmutable es el antónimo de mutable. Eso yo creo que no hay ningún problema, ¿va? Esta palabra que proviene del latín significa sujeto a cambio. La palabra mutable, esta palabra significa sujeto a cambio. Esto indica que algo, esto indica que algo puede ser modificado o alterado y que la versión original o actual no es definitiva. Por tanto, la inmutabilidad significa que Dios no está sujeto a cambios. ¿Está claro? No sé si ustedes alguna vez han escuchado esta frase, sujeto a cambio. ¿Dónde lo hemos escuchado? Seguramente cuando hemos ido a la tienda o alguna tienda de ropa, o algún, no sé, algún costo de algo, te dicen allí en una letra muy pequeñita que el costo o el inventario está sujeto a cambio o algo así, ¿no? Es muy, muy común, incluso en la radio, cuando vemos la frase al último que tiene ahí, todo esto es sujeto a cambio. Yo no sé si recuerdan, pero yo siempre lo he escuchado. Por ejemplo, los precios siempre están sujetos a cambio sin previo aviso, ¿no? O la fecha de un evento está sujeto a cambio por el clima, ¿no? Entonces, básicamente, hay muchas razones internas y externas que producen cambios. Eso es estar sujeto a cambio, eso significa ser mutable, ¿sí? Porque algunos pudiéramos decir pasar de una cosa a otra, pero ahorita vamos a explicar un poquito más de esto, ¿sí? Miren, hermanos, uno de los problemas con este atributo es que no podemos llegar a entender ni agradecer la inmutabilidad de Dios hasta que prestamos atención a aquellas cosas que son mutables o que están sujetas a cambio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el costo de tu servicio, algún servicio que estés pagando, fuera inmutable? ¿Sí? ¿Se imaginan? Yo no sé si les ha pasado, pero todos hemos contratado algún servicio, no sé, de internet o de teléfono, que siempre está sujeto al cambio. A pesar de que tú firmaste un contrato, siempre está sujeto a cambio. Y cuando ellos quieran, simplemente ahora sí que te ponen o te imponen ese cambio de costo. Nosotros tenemos algunos servicios que al principio nos costaron 50 pesos, ahorita ya están en 100 pesos. A pasar del tiempo, siempre este tipo de cosas están sujetos a cambio. Entonces imaginan, hermanos, la realidad es que hay muchas cosas que están sujetos a cambio. Los costos, la renta, por ejemplo, ¿quién no le gustaría tener una prenda que no estuviera sujeto al cambio de color? ¿Verdad? Pero ese es un problema, el desgaste de la prenda siempre va a ser una de las características de las cosas que tenemos. Entonces eso pasa, hermanos, eso pasa con lo que es mutable, todo lo que es mutable. Sin embargo, hermanos, Dios no es mutable, Él es inmutable porque Él no cambia, ¿sí? ¿Quedó claro, hermanos? Dios no cambia. Salmo 102, versículo 26 al 27, dice, fíjense cómo hace un contraste entre Dios y el hombre. Dice, ellos perecerán, mas ¿tú qué? Permanecerás. Y todos ellos como vestiduras se envejecerán, como vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Sí se dan cuenta? Dios no cambia, Él no va a mudar, Él no va a envejecer como el caso de las prendas. Él no va a sufrir ninguna alteración, ningún cambio en absoluto, porque
esta característica y este carácter de Dios es su inmutabilidad. Él no puede cambiar. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? No hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, no hay ni siquiera un pequeño y leve rastro de que Dios pueda estar cambiando en alguna forma significativa. No lo hay, hermanos. Aunque nosotros pudiéramos estar haciendo una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y decir, es que en el Antiguo Testamento había un Dios de ira, un Dios de justicia, ahora vemos a un Dios de gracia, hermanos. Ese mismo Dios que está en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento. No hay ninguna sombra de variación en ninguno de sus principios, de sus voluntades. No hay ninguna sombra de variación en su carácter. Él es tan justo en el Antiguo Testamento como lo es justo en el Nuevo Testamento. Él es tan santo en el Antiguo Testamento como lo sigue siendo ahora, hermanos. Él sigue siendo bueno en tiempos tan difíciles en el Antiguo Testamento como lo sigue siendo ahora. Dios no ha tenido ninguna variación mínima ni milimétrica ni en ningún tipo de medida que podamos tener. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Hasta ahí está muy claro, ¿ah? Esa es la inmutabilidad de Dios. Eso es lo que significa que Dios no cambia. Arthur W. Pink, en su libro Los atributos de Dios, dice: Dios es perpetuamente el mismo. No está sujeto a ningún cambio en su ser, ni en sus atributos, ni en sus determinaciones. ¿Sí? Lo que él está diciendo es que Dios siempre va a ser lo mismo y no va a cambiar en absolutamente nada de su ser, es decir, en nada de su esencia. Esencialmente Él seguirá siendo el mismo, ni en sus atributos, es decir, en su carácter Él sigue siendo el mismo, ni en sus determinaciones. Eso significa que su voluntad tampoco ha cambiado. Sus planes no han sido otros, han sido los mismos desde el principio. ¿Se dan cuenta qué tan importante? Ya cuando ponemos a girar nuestra ardilla, hermanos, empezamos a decir cuán importante es saber que tenemos un Dios que es inmutable, un Dios que no cambia, hermano. ¿Sí? Y vamos a ver estas tres características. Dios es inmutable en su esencia. Mire, su naturaleza y su ser son infinitos y por lo tanto no están sujetos a cambio. Debido a que Dios no tiene principio ni fin, tampoco puede experimentar cambio, ¿sí? El hecho de que Él sea eterno, eso le da, Él no está experimentando en el tiempo, ni está envejeciendo, hermanos. No hay nada que sea nuevo para Él, porque Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Él no necesita esperar llegar al futuro, como el caso de nosotros, para experimentar o saber o conocer algo que va a estar en el futuro, porque Él ya está allí, hermanos. Ni tampoco tiene que hacer una remembranza de lo que sucedió en el principio de la creación, hermanos, porque Él estuvo allí. ¿Sí me explico? Eso es lo que debemos entender acerca de la inmutabilidad, debido a que Él no cambia. Este simple concepto, hermanos, nos da luz respecto a cómo funciona en su totalidad la deidad y la divinidad. ¿Sí? Dios no ha evolucionado, no ha crecido ni mejorado ni ha empeorado, porque ya es perfecto. Si tenemos un Dios que es perfecto, no tiene por qué tener ningún tipo de evolución, ¿sí? Dios no es afectado por nada de afuera de sí mismo en ninguna manera. Él no es influenciado por el tiempo, por el paso del tiempo, como en el caso de nosotros, ni por la conducta de su creación, ni por lo que estén haciendo los ángeles, ni Satanás, ni cada uno de los hombres que han existido en la tierra. No hay nada que ellos hagan que esté cambiando su forma de ser, en su esencia y su carácter. No está pasando nada. Miren, Arthur W. Tozer decía que para que Dios se altere o sufra algún tipo de cambio de algún modo, para ser diferente de sí, tienen que ocurrir estas tres cosas. Estamos hablando aquí de sentido común y de lógica, hermanos, ¿sí? Primero, debe ir de mejor a peor, ¿sí? Si estuviera sufriendo algún cambio, esa deidad tendría que ir de mejor a peor. O, segundo, debe ir de peor a mejor. O tercero, debe cambiar de una clase de ser a otra clase de ser, ¿sí? Vamos a tratar de reflexionar eso. Miren, Dios no puede ir de peor a mejor porque entonces no es perfecto. Pero ya vimos que Dios es perfecto, ¿va?
¿sí? Si Dios puede ir de peor a mejor, eso significa que Él puede mejorar. Pero Él no tiene por qué mejorar, hermano, porque Él ya es perfecto, hermano, ¿sí? No puede ir de mejor a peor, ¿sí? No va a empeorar, porque entonces no es eterno. Miren, hermano, si Él está empeorando, en cierta forma hay un desgaste, algo va a suceder con Él que en algún punto va a dejar de existir. Pero eso no se concibe, no se relaciona con la deidad, porque Dios es eterno. Entonces no puede mejorar ni puede empeorar, ¿sí? Tozer decía al respecto, Dios no puede volverse mejor de lo que ya es. Estas palabras que usamos nosotros para decir somos, por ejemplo, más santos, más sabios o mejores, la usamos respecto a nosotros mismos. Un hombre es un buen hombre y otro puede ser un mejor hombre, pero nosotros no podemos decir de Dios que es mejor. ¿Por qué? Porque Dios ya es el ápice, la fuente y la cima. No hay algo más perfecto que sea Dios. Es más, no tengo que decir que sea más. Dios no es más perfecto, hermanos. Dios es Dios. ¿Sí me explico? Él es perfecto. Y no, en nuestro caso sí podemos mejorar o podemos empeorar. Pero en el caso de Dios no. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Él no cambia. Hasta ahí estamos bien, hermano. Y la tercera idea que decía Tozer es que no puede cambiar de una clase a otra porque entonces tomaría otra relación, como en este caso pasaría a ser de divinidad a ser criatura. Y al ser criatura, pues Él deja de ser de Dios, ¿verdad? Entonces es evidente que Dios no puede pasar de una clase de ser a otra. No puede. ¿Por qué? Porque Él es la divinidad. Y eso no sucedió en la encarnación, porque unos dirían, bueno, y entonces cuando Jesús se hizo hombre, no pasó de mejor a peor, por decirlo así. No, hermanos, porque Jesús no dejó de ser Dios. Él añadió a su divinidad humanidad, pero no cambió una clase por otra. Añadió una característica a su divinidad. Digamos, sería este otro atributo, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, Dios es inmutable, por tanto, Él no puede cambiar en su esencia. Él no puede dejar de ser divino, Él no puede dejar de ser Dios. Segundo, Dios es inmutable en sus atributos. En cada una de sus perfecciones está escrito semper idem, que significa siempre el mismo. Cada vez que pensemos en alguno de los atributos, piensa en algún atributo, la santidad, la bondad, la justicia, el poder, la omnisciencia, etcétera, etcétera. Piensa en ese atributo y tienes que pensar en ese atributo como un atributo inmutable. Un atributo que no va a cambiar tampoco, hermanos, como lo decía hace rato. Miren, por ejemplo, en su santidad, su estándar no va a cambiar. Lo que Él consideró bueno y justo ayer o hace cientos de años sigue siendo justo y sigue siendo su mismo estándar el día de hoy, hermano. Dios quiere en el Antiguo Testamento vemos que Dios quería que su pueblo fuera santo. Hermanos, en este momento Dios también quiere que nosotros seamos santos. O sea, eso no ha cambiado. El estándar de Dios no ha cambiado en absoluto. Cuando hablamos de la verdad de Dios o su veracidad, podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 89, que dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Aunque el hombre se desvaneciera y con todo esto, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. No hay manera, hermanos, en que aún su veracidad, su verdad, la verdad de Dios, pueda tener algún cambio. No lo va a tener porque viene de un Dios que es inmutable. En caso de su amor, dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. ¿Se imaginan qué importante es esto? ¿Por qué razón Dios puede amarnos aún cuando estamos siendo infieles, hermano? ¿Por qué razón? Porque ese amor no cambia. Por eso Él puede decir, con amor eterno te he amado. ¿Sí? No ha sufrido ningún cambio el amor de Dios, aun cuando nosotros hemos hecho mucho para que Él retire su misericordia y retire su amor. Pero debido a que es un Dios que no cambia, que es inmutable, entonces su amor va a permanecer también para siempre. ¿Sí? Así como dice Romanos, ¿no? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese Dios que nos ha salvado es inmutable.
Y su misericordia, también como dice Salmo 118, en varios versículos del Salmo 118, dice que para siempre es su misericordia. Su misericordia no se va a agotar y no va a cambiar. No va a aplicar su misericordia de una manera diferente como lo ha aplicado en muchas de otras personas. Así como aplicó su misericordia para un homicida como David o como para un perseguidor como Pablo, lo puede seguir haciendo hoy en día, hermano. ¿Sí? Porque esa misericordia también es inmutable, no cambia, hermano. Hasta ahí estamos bien, hermano. Así que cada atributo tiene esta cualidad, es inmutable. Su justicia es inmutable, su bondad es inmutable, su amor es inmutable, su fidelidad es inmutable, su gracia es inmutable y su paciencia es inmutable. ¿Se dan cuenta? Porque uno podría pensar, Dios ya se acabó su paciencia. No, hermano. ¿Dejó de ser paciente conmigo? No. ¿Dejó de tener gracia para conmigo? No. Porque estarías hablando que Dios cambió. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo con esto que su amor y su gracia y su misericordia siempre van a estar disponibles para mí, porque recuerda, si su amor y su gracia siempre van a estar disponibles, porque no cambia, también su justicia, también su santidad, también su ira, ¿sí? Porque Él no ha cambiado, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, hermanos. Dígame amén si quiera. Eso. Dios es inmutable también en su consejo, hermano. Su voluntad no va a variar. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, eso hará. ¿Por qué? Porque no cambia, hermanos. 1 Samuel 15:29, además, al que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Se dan cuenta del contraste? Porque, fíjense cómo es importante notar que es más fácil a veces entender un atributo de Dios entendiendo cómo es que nosotros somos, ¿no? Nosotros siempre estamos cambiando. Nosotros siempre estamos haciendo las cosas al revés, ¿no? Pero Dios no es como el hombre, ¿sí? El hombre cambia, pero Dios no, ¿sí? Eso es lo bueno, hermanos, es glorioso. Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Sí? Lo que Él ha tomado como su voluntad y lo que ha determinado, las promesas que Él ha dado, están allí presentes y seguirán vigentes, hermanos, solo porque Él no cambia. ¿Sí? Esto es importante. Dice Stephen Charnock, dice, ¿qué consuelo podríamos tener si oráramos a un Dios que como el camaleón cambia de color continuamente? ¿Quién presentaría una petición a un príncipe terrenal que fuera tan mutable como para conceder una petición un día y al otro día negarla? ¿Sí? Pero Dios no es así. O sea, nosotros tenemos la confianza de poder llegar delante de Dios, hermanos, y de que Dios nos puede atender, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Lo puede hacer, ¿sí? Entonces, la inmutabilidad de Dios nos da seguridad, hermanos. En medio de un mundo que está en constante cambios, donde parece inestable y temporal, la inmutabilidad de Dios es un ancla para nuestro alma. Aunque todo el mundo cambie, aunque las cosas estén cambiando, aunque vengan situaciones que ayer estaban y hoy, o que hoy estaban y mañana ya no, miren, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre serás Dios, ¿sí? La inmutabilidad de Dios nos puede dar consuelo, hermanos. Cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones, es reconfortante saber que Dios es el mismo. Él es tan bueno, tan sabio y tan poderoso en nuestros momentos más oscuros como también en los momentos de mayor gozo. Porque Él no cambia. Él también nos puede dar confianza. Podemos orar con confianza, pues su disposición a responder a la oración no es caprichosa, sino consistentemente con su carácter. Ok, eso es Dios, hermano. Eso es Dios, Dios no cambia. Pero el hombre ¿cómo es, hermanos? El hombre siempre cambia. El hombre sí, hermanos, el hombre siempre cambia. En contraste a Dios, el hombre es mutable por naturaleza, es parte de su esencia, es parte de su carácter. El hombre está sujeto a cambios en su ser, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus intenciones y en sus circunstancias. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí?
El hombre no persevera, el hombre no alcanza, porque le es imposible, porque todo el tiempo está cambiando. Si no es hoy sus circunstancias, mañana es que está sintiendo algo diferente. Si no es hoy sus emociones, mañana son sus intenciones. O sea, siempre hay algo que está cambiando y que está influenciando su cambio. Bueno, sea interno o sea externo, el hombre siempre está sujeto a cambios. Ya ni hablemos de las mujeres, cambios hormonales. O sea, no vamos a encontrar la misma mujer de los 20 años a los 50 años, hermano. No solo por el cambio, por el paso del tiempo, hermano, sino porque aún esa mujer está siendo transformada y aún ese hombre también está siendo transformado. Siempre el hombre está sufriendo cambios, no es el mismo, hermano. Así que cuando hablamos de criatura y mutabilidad, son dos términos correlativos, están relacionados íntimamente cuando hablamos de la creación, cuando hablamos del hombre. Si la criatura no fuera mutable por naturaleza, entonces estaríamos hablando de que no es una criatura, ¿es quién? Es Dios, ¿sí? Entonces ese es el tema, hermano. Esta mutabilidad es una consecuencia de nuestra naturaleza finita y caída, dice Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede quedarse quieto, ¿sí? Uno de los dolores más nocivos, hermanos, que conocemos en nuestra vida es cómo la gente cambia. Los hombres hacemos esto. ¿Cuántos no les ha pasado? Una persona que ayer te sonreía, hoy te voltea la cara. O sea, ya cambió, algo pasó. El amigo con el que tanto te llevabas y tanto platicabas, incluso ibas a su casa, hoy es un desconocido. Lo ves en la calle y no te reconoce, ¿no? O en el Facebook, no te reconoce. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, hermanos, qué tipo de personas salvó Dios? ¿Se dan cuenta qué tipo de personas amó a Dios? Hombres que hoy pueden levantar la mano y cantar alabanzas y mañana exactamente a la misma hora decir una blasfemia. Ese es el hombre. El hombre que hoy está dispuesto a alabar a Dios, levantar sus manos y cantar alabanzas, mañana estará haciendo algo indebido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hizo y lo motivó a alabar a Dios hoy? ¿Y qué lo motivó al día de mañana no hacerlo? Pues que este hombre cambia, ¿sí? El hombre sí es mutable. Personas que hoy podrían asegurar que han nacido de nuevo 3 horitos después, están cometiendo un pecado, hermanos. Están reincidiendo en esa vida en la cual dijeron, ya no soy, yo soy una nueva criatura, ¿va? Hombres que hoy podían decir como Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca te voy a negar. ¿Y qué pasó después, al otro día? Pedro le niega 3 veces. Ese es el hombre, hermanos. Esa es la característica natural del hombre. El hombre siempre cambia. El hombre puede prometer una cosa que mañana estará diciendo, ya no puedo, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque así es el hombre. El hombre sí es mutable. El hombre sí cambia. El hombre siempre está sujeto a cambios. Esa es la condición de un hombre infiel, sujeto a sus pasiones. ¿Se acuerdan cuando Jesús va entrando a Jerusalén y ven a ese grupo de gente gritando, Hosana al hijo de David? ¿Sí? En ese momento, hermanos, imagina toda esta gente gritando y aventando las palmas a los pies de Cristo, diciendo, Hosana al hijo de David, al rey. Esa misma multitud que estaba recibiendo a Cristo es la misma multitud que estaba gritando en ese lugar, crucifíquenle. Que suelten a Barrabás y que lo crucifiquen a él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es el hombre que cambia. ¿Se imaginan si el hombre cambia y Dios cambiara? ¿A dónde estaríamos, hermano? ¿Se dan cuenta de la importancia de que Dios es inmutable? ¿De que Dios no cambia? Gloria a Dios por eso, hermanos. Porque Dios no va a cambiar. Dice, el problema con esto, hermanos, según el comentario de John Dick, dice, la inmutabilidad divina, como la nube que se interpuso entre los israelitas y el ejército egipcio, tiene un lado oscuro y un lado claro. Asegura la ejecución de sus amenazas, así como el cumplimiento de sus promesas. Y destruye la esperanza que los culpables albergan con esperanzas de que Él será flojo con sus frágiles y descarriadas criaturas, y que serán tratados con mucha más ligereza de lo que las declaraciones de su palabra, de su propia palabra, nos revelan.
A estas especulaciones engañosas y presuntuosas las rechazamos con la solemne verdad de que Dios es inmutable en veracidad, en propósito, en fidelidad y justicia. ¿Sí? Lo que les decía hace rato, hermano. Hay gente que está pensando que ya no es el mismo Dios, que este Dios me va a dar chance de arrepentirme en el último momento. O sea, Dios es tan bueno, tan bonachón, que yo siento que ya no es el mismo del Antiguo Testamento. Ahora me va a dar la oportunidad, es más, me va a dar chance de que con toda conciencia yo viva el mundo, y que ya, no sé, en los 70, 60, 70, que ya me quiera jubilar del mundo, yo pueda venir a Dios y Él me va a recibir. Entonces, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, esa conciencia del hombre perverso es desarraigada, ¿no? Es echado a un lado. Ese argumento no tiene sentido, no tiene validez y no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque si Dios cambiara, le creería, ¿sí? Pero Dios no cambia. Él es inmutable. Amén. ¿Saben qué es lo bueno de eso, hermanos? Es que su salvación es inmutable. La inmutabilidad de su salvación es lo que nos da gracia, es lo que nos da esperanza. Dice Hebreos 7, 24, 25. Mas por cuanto permanece, ¿para qué? Para siempre, tiene un sacerdocio, ¿qué? Inmutable. Por tanto, fíjense, esto es importante. Por tanto, ya que Él es un sacerdote inmutable, hablando de Cristo, puede también salvar, ¿qué? Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el Dios inmutable al cual tenemos a la diestra del Padre. ¿Sí? Ese es el Dios inmutable. ¿Se dan cuenta? Por cuanto Él es un sacerdote inmutable, Él tiene el poder para salvar perpetuamente, hermanos. Para cambiar nuestro estado de constante cambio a una salvación perpetua, hermanos. Algo que nunca va a cambiar. ¿Sí? ¿Se imaginan? Todo el mundo, hay gente que está discutiendo, no es que la salvación se pierde. ¿Saben por qué dicen que se pierde? Porque básicamente consiste en que el hombre sostenga su salvación. ¿Se imaginan? O sea, pero si el hombre está cambiando constantemente, pues sí, un día salva y el otro día no, según el hombre. Pero ¿se imaginan? Yo prefiero que Dios esté en control de mi salvación, porque si fuera por mí, hoy yo no soy salvo, hermano. Pero Él no cambia y por tanto su salvación no va a cambiar. Cuando Él me haya rescatado, me haya salvado, me haya hecho un hijo suyo, me haya hecho nacer de nuevo, eso no va a cambiar, hermanos. Porque Dios no cambia. Él no está sujeto a cambios. Ni siquiera cuando después de que yo confesé a Cristo como mi Señor, posteriormente caí en pecado. ¿Y saben qué? Por ese pecado yo hubiera perdido la salvación. Pero por Cristo, el cual es un sacerdote inmutable, ¿sí?, también puede salvarme perpetuamente a mí y a cada uno de nosotros, hermano. ¿Cuántos están agradecidos por eso, hermano? Esto es lo bueno de ser mutables, hermanos. Esto es lo único bueno de ser mutables. Y tener un Dios mutable, inmutable, que a pesar de que lo que somos, Dios puede cambiarnos a nosotros, porque Él no cambia. ¿Sí? Miren lo que dice, miren, yo no sé si se han puesto a pensar cuando vemos este texto. Génesis capítulo 3, versículo 22 y 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Miren, en el huerto había dos árboles, hermanos. ¿Sí, verdad? ¿Sí se acuerdan? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y el árbol qué? El árbol de la vida. Fíjense esto, hermanos. Ellos comen del árbol de la ciencia del mal e inmediatamente, evidentemente, ellos son... tienen una muerte espiritual, están separados de Dios. En ese momento el pecado ha caído sobre ellos, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran todavía ido al árbol del árbol de la vida, hubieran tomado del fruto del árbol de la vida? ¿Qué es lo que dice el texto que va a pasar? Iban a vivir para siempre, hermanos. O sea, uno piensa, pues no era ese el tema.
O sea, no era el tema que ya, o sea, si habían perdido la vida eterna, ¿no sería esa la idea, que tomaran del árbol de la vida para seguir viviendo para siempre? ¿Por qué no? ¿Por qué no sería la buena idea, hermanos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque estaríamos en una condición pecaminosa, separada de Dios para siempre. ¿Sí? O sea, Dios no iba a dar nos iba a dar eternidad. Cuando alcanzáramos del fruto, cuando Adán y Eva alcanzaran del fruto de la vida, iban a vivir, hermanos. El problema es que no iban a poder cambiar ahora, en el sentido de esa condición delante de Dios. O sea, cuando ellos comen, están separados de Dios. Tomaban del fruto de la vida, iban a estar para siempre separados de Dios. Es como si ya dijeran, ya nos vamos al infierno directamente, porque vamos a estar separados de Dios. ¿Sí? Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida después de la caída, habrían eternizado, habrían sellado su estado eterno de rebelión, corrupción y sufrimiento. Dios, en su perfecta justicia y también en su misericordia, cortó ese camino para que la humanidad tuviera una esperanza de redención, no de condenación eterna en un cuerpo corrupto. Recuérdenlo. Pablo decía, ¿quién me librará de ese cuerpo de miseria? ¿Por qué lo decía? Porque él ya había sido restaurado por Dios. Él ya había nacido de nuevo, pero faltaba una cosa, que ese cuerpo de miseria fuera restaurado también. Esa es la promesa de la vida eterna. Cuando Cristo vuelva, Él va a darnos cuerpos glorificados. Porque estos cuerpos glorificados, hermanos, no pueden entrar a la eternidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están condenados. Por la fe ya soy salvo yo, pero mi cuerpo también tiene que ser renovado, tiene que ser glorificado para poder entrar a la eternidad. Si ellos hubieran comido del árbol en ese momento, ese cuerpo ya no podría ser redimido jamás. Eso es lo que estaba pasando. ¿Se dan cuenta? Esto es lo bueno, esto es lo único bueno de la inmutabilidad, la mutabilidad del hombre. ¿Sí? Que Dios puede hacernos buenos, que Dios puede cambiarnos esto, hermano. Al negar el acceso del árbol de la vida original, Dios abrió el camino para el verdadero árbol de la vida. Ese es Cristo, ¿no? ¿Sí? Solo Cristo nos puede redimir por completo, por completo. Así que un hombre malo, por la gracia de Dios, puede cambiar y ser un hombre bueno, hermanos. Ustedes hemos cantado canciones de John Newton, ¿sí saben cuál es una de ellas? ¿No saben? Sublime Gracia. Es una de las canciones que cantamos. Ustedes saben que este es uno de los peores hombres, los hombres más viles que han existido en el planeta. John Newton. ¿Sí? Y por su propia confesión, hermanos, es uno de los hombres más viles que ha vivido en la tierra. ¿Sabían ustedes también del progreso del peregrino John Bunyan? También uno de los hombres más viles que han pisado esta tierra. Por su propio testimonio, lo sabemos. Y sabemos de Pablo, Saulo de Tarso, un hombre vil, perseguidor de la iglesia. Por su propio testimonio lo sabemos, hermanos. Pero ¿se dan cuenta? Dios tiene el poder para cambiar. ¿Sí? Para cambiar a un hombre malo en un hombre bueno. Eso es lo único bueno de nuestra mutabilidad, hermano. Es lo único bueno de estar sujetos a cambio, ¿no? De que Dios nos puede cambiar, de que Dios puede transformarnos. De ese modo, Dios nos pasa de ser una clase de criatura a una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Solo Cristo puede hacer eso, ¿no? Nosotros en nuestra propia carne no podemos hacerlo, ¿no? Porque somos inconstantes, pero el Dios inmutable sí puede hacerlo, hermanos. Cristo ha cambiado al viejo hombre y nos ha hecho nuevos hombres, como dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Solamente Dios puede cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. ¿Se imaginan? Eso es impresionante, hermano. Porque cuando estamos deseando que nuestros hijos sean salvos, no tenemos que hacer mucho nosotros, hermanos. Tenemos que ir en oración a Dios y pedirle al único que puede cambiar, que cambie. Cuando nosotros queremos cambiar en nuestro carácter, hermanos, debemos entender que mucho de esto no lo tenemos que hacer nosotros porque somos inconstantes. Nosotros cambiamos constantemente y podemos hoy tener el deseo de cambiar y mañana ya no, hermanos. Pero Cristo, Dios, ese Dios inmutable, puede cambiarnos, hermanos. Así que cuando queramos un cambio consistente en nuestra vida, tenemos que ir ¿a quién? A Cristo, al Dios inmutable, porque Él es el único que me puede cambiar de un hombre malo
a un hombre bueno. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un ¿qué? Fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, la inmutabilidad no es solamente un atributo más, es una esperanza de que yo puedo agarrarme de Él, hermano. ¿Sí? En medio de una tempestad, hermanos, miren, no sé si han visto los videos de últimamente de las lluvias. Cuando vinieron las lluvias, de repente mucha gente los agarró en su casa, los agarró en medio de sus terrenos, en un campamento. Hubo niñas que se perdieron, hermanos. Saben, muchos se agarraron de donde pudieron, hermanos. ¿Sí? Se agarraron de donde ellos pensaron que podían mantenerse firmes. ¿Saben quiénes son los que se salvaron? Los que se agarraron de algo que era muy, muy firme. El agua se llevó hasta árboles, hermanos, casas completas. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros nos asimos de un Dios que no cambia, como dice el texto, tenemos nosotros un consuelo fortísimo, dice ahí. Un consuelo fortísimo, seguro, hermano. Porque podemos agarrarnos fuertemente de Él, sabiendo que Él no va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Dice Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, y el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué hermoso, qué hermosa es la inmutabilidad de Dios. Así que para finalizar, el consejo práctico. Recuerda este versículo, hermano. Acércate a Él como lo hicieron aquellos, pues Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, ¿sí? Si volviéramos a buscarlo, si volviéramos a Él buscando comprensión, ¿saben a quién nos encontraríamos? Nos encontraríamos al mismo Jesús que tuvo amor por los samaritanos. Si volviéramos a Él pidiendo perdón, encontraríamos al mismo Jesús que tuvo compasión por aquella mujer que iba a ser apedreada. Si volviéramos a Él buscando misericordia, encontraremos al mismo Jesús que ayudó a los enfermos en el Nuevo Testamento. Si volviéramos a Él pidiendo que nos limpie, encontraremos al mismo Jesús que le dijo al leproso, quiero, se limpie. ¿Sí? Él nos alimentará como alimentó a la multitud, nos calmará como calmó la tempestad, nos bendecirá como bendijo a los niños. Él nos dará fe si pedimos que aumente nuestra fe, porque Jesús es el mismo hoy y por siempre, hermano. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando cometas un pecado, cuando tengas, acuérdate cómo con compasión Jesús recibió a la mujer que iba a ser apedreada. Y no vas a encontrar otro Jesús ahora como el de aquel, hermano. Si tú viste que Jesús tuvo compasión por gente enferma, créelo, también la tendrá por ti. Porque Jesús no ha cambiado, amigo. Si tú quieres perdón, ve y búscalo. Te aseguro que te va a recibir como recibió a aquella samaritana. Si tú estás buscando que Dios te limpie como si fueras un leproso espiritual, puedes tener por seguridad que vas a ir a buscarlo a Él y vas a encontrar al mismo Jesús que dijo, sí quiero sanarte, sí quiero limpiarte. Porque Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca cambia, hermano. Así que si tienes una idea totalmente distorsionada de cómo acercarte a Jesús, solo mira cómo se le acercaban a Él. Acércate con Él, porque te va a recibir exactamente igual, con compasión, con amor, con perdón, con gracia, con misericordia. ¿Sí? Pero acuérdate, también te va a decir, vete y no peques más. ¿Sí? Porque ese es Jesús. No te va a condenar, no te va a rechazar, porque Él es un Dios inmutable, Él no cambia. No rechazó a Pedro, hermanos, a pesar de que lo negó y se lo dijo. Yo te lo digo de una vez, me vas a negar 3 veces. Y lo hizo. Y cuando estuvo Pedro delante de Él, solamente dijo, Pedro, ¿me amas? Porque Dios no rechaza a ninguno, hermano, porque Jesús es el mismo, hermano. Así que ve y acércate con Él como lo hicieron aquellos.
¿sí? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos alimentas, porque tú nos das consuelo, porque tú nos ayudas a acercarnos a ti, nos dices con tus palabras que nos has amado con un amor eterno, Señor. Y que a pesar de que nosotros somos infieles y que estamos en un constante cambio según nuestras circunstancias, según nuestras motivaciones, según nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sentimientos, aún con todo ello tú nos recibes, Señor. Y nos perdonas, nos consuelas, nos amas, nos das gracia y misericordia. Tienes compasión por nosotros. Y de la misma manera en que tú fuiste a la cruz a morir por nosotros, Él sigues esperando por nosotros que vayamos en oración, Señor. Así que hoy queremos darte gracias, porque a pesar de que nosotros estamos sujetos a cambio, tú no lo estás. Tú sigues siendo el mismo Dios de gracia, el mismo Dios de misericordia, el mismo Dios de santidad y de justicia, el mismo Dios de bondad y de fidelidad. Así que nos acercamos a ti confiadamente ante tu trono de gracia, Señor, porque tú no cambias. Tú eres el mismo para siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos en 2:15, hermanos.